martes. Pero antes, permítanme un breve comentario sobre economía. Hace un ratito el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se reunió con la cadena de valor del maíz. Decidió dar marcha atrás con el cierre de las exportaciones para enero y febrero, dar de baja también el cupo máximo de 30.000 toneladas que había dispuesto ayer para justamente contener los precios, y a cambio, las entidades de la mesa de enlace levantan la tercera jornada del lockout agropecuario que empezó a primera hora del lunes. Esta es una disputa política. Es una disputa con tintes ideológicos, pero eminentemente política. Y se vio durante toda la pulseada, desde la semana pasada. Voy a tratar de acercarles algunos datitos que me parece se están soslayando en esta discusión y que son datos de la economía. Datos que permiten entender por qué se da esta pulseada política, pero que también quizás sugieren caminos alternativos. El primer dato es uno que la verdad que no le escuché le escuché a muy pocas personas desde que empezó esta discusión. ¿Cuánto creen que se exporta a ustedes de la cosecha de maíz? De la cosecha anual de maíz. Esta campaña fue récord en muchos años y de hecho por primera vez en 20 años se produjo más maíz que soja en la Argentina. Me refiero a la campaña que se terminó de levantar en septiembre-octubre. Ahora, ¿cuánto de eso se consume localmente y cuánto se envía al exterior? Porque el conflicto este surgió porque el gobierno dijo no exportemos más durante enero y febrero para que no siga subiendo la carne de cerdo, la carne de vaca y la carne de pollo, que son los que consumen acá básicamente el maíz como alimento balanceado. Esto que tengo acá, ustedes lo conocen, no se asusten, no volvió la mazorca, no pasa nada. Es un choclo. Este choclo podría representar tranquilamente toda la campaña, esos 50 millones de toneladas que se produjeron en la Argentina de maíz en esta última cosecha. ¿Cuánto decís de este choclo que se exportó y cuánto que se consumió? Bueno, de las 50 millones de toneladas, lo que había dicho el gobierno es que se iban a poder exportar 38 millones de toneladas. 38 millones de toneladas. ¿Ok? ¿Le acertaste cuando dijiste cuánto se exportaba y cuánto se consumía acá? Bueno, lo que dijo ahora es que no se iban a poder exportar los 4 millones de toneladas que quedan de ese cupo de 38 millones. O sea, le dijo al campo que esto se quede en la Argentina y que esto lo podía exportar, el grueso. ¿Ok? Ahí lo tenés, ahí se ve bien la proporción. Esto es lo que se pudo exportar y esto es lo que reclamaba el gobierno que se mantuviera en la Argentina. Esta pequeña proporción que alimenta el consumo local alimenta básicamente a esos productores de carne que engordan su ganado en feedlots o, bueno, en las plantas polleras, en las plantas porcinas. Esto es lo que reservaba el esquema de administración del comercio exterior al consumo interno. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? ¿Cuánto aumentó el precio del maíz en el último año? Lo tenés en el gráfico siguiente, que son datos oficiales del Ministerio de Agricultura y que coinciden perfectamente con los datos de la Bolsa de Cereales de Rosario. Ahí tenés. En el último año, el precio, descontada la retención, en pesos, el precio al productor, aumentó 96%. Ustedes me podrán decir, bueno, el productor agropecuario igual tiene costos que están atados al dólar, entonces aumentaron más que la inflación, que en este último año va a ser más o menos del 35%. Ahora, no todos sus costos están atados al dólar, ¿no? Hay una parte del costo de una cosecha que es el gasoil, una parte importante, que estuvo pisado el precio, estuvo congelado durante todo el año. Hay una parte que es energía, hay una parte que son salarios. Ganan en dólares los productores, los peones rurales, ganan en dólares. Bueno, no hace falta decir que no, ¿no? Este contexto de aumento
fíjate vos si le empataste a ese 96% de incremento, ya venía desde antes, porque ahí tenés el primer valor, el 6.966, es el valor de cuando Macri dice que terminó su mandato, el día después de las PASO. Lo quise poner para bueno, no meter ningún truco en el empalme. 96% en el último año aumentó el precio que es el FAS teórico, pero que, como digo, coincide con el precio pizarra de Rosario. Fíjate lo que pasó con la soja. Hasta ayer, sin contar el subidón de hoy. Sin contar el subidón de hoy que acaba de contar David Cufré, que fueron otros $19. Fíjate, aumentó 105% el precio al productor. Esta disputa no tiene que ver con el excedente económico, no tiene que ver con si conviene o no hacer un cultivo de estos en la Argentina. Tiene que ver con quién decide las reglas del juego de un determinado mercado. Se vio muy nítidamente desde el principio, con el primer comunicado que convocaba al lockout, lo que decían es que rechazaban la medida arbitraria del gobierno nacional de restringir las exportaciones para cuidar el valor en el mercado interno. Ahora van a ver por qué pienso yo que quizás no fue la mejor decisión tampoco del gobierno, pero es interesante este punto, porque en esa disputa política se juegan muchos componentes ideológicos, que es la resistencia de determinado conservadurismo a cualquier gobierno peronista, pero también se define quién tiene la manija. Los que estaban enfrente no eran solamente las tres entidades de la mesa de enlace, era el Consejo Agroindustrial Argentino, una entidad que se formó el año pasado, que reúne a 55 cámaras patronales, y que le dijo al gobierno, no, esto no lo vas a hacer. Incluso se los dijeron los que utilizan esto como insumo. Esto fue muy curioso. Los engordadores de ganado también dijeron en un principio, no estamos de acuerdo con que bloqueen las exportaciones. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros queremos libertad para comerciar. Libertad. Libertad frente a la administración que propuso en este caso el ministro Luis Basterra. ¿Qué pasa ahí? Porque en eso hay también una experiencia recorrida. A pesar de este aumento brutal del maíz y de la soja, el maíz y la soja pagan hoy mucho menos porcentaje de retenciones que en 2015, por ejemplo. En 2015 pagaban 20% de retenciones por el maíz. Ahora pagan 12%. Y claro, ustedes me dirán, eso es porque bajaron las retenciones y por eso es que hay hoy una cosecha importante de maíz. Y es posible que eso sea así. Por eso hay que fijar incentivos de manera muy específica y muy detallada para que los dueños de los campos, que siguen siendo privados, siguen siendo los dueños de los campos los que deciden qué se cultiva en cada lugar, tomen una u otra decisión. Y esto es un trabajo de orfebre, no de barra brava, no es cuestión de andar gritando. Pero hay que tener en claro que en el medio y enfrente hay sectores que no quieren dejar ni las migajas. Ni las migajas para el mercado interno, ni las migajas para los que viven de un sueldo. ¿Qué paritaria le empató a ese 96%? ¿Qué paritaria le empató a ese 105,5%? ¿Por qué se habla de que es muy elevado un sueldo de 96.000 pesos de un aceitero y nunca se cuestionan estas rentas y estas ganancias? Bueno, el modelo de la libertad total para comerciar, de la eliminación de las retenciones, de la eliminación de toda restricción, de toda administración, ya se puso en práctica. De hecho, asumieron en el Ministerio de Agricultura los que eran jefes de las grandes cámaras patronales del campo. La Rural puso a un ministro de Agricultura, antes había puesto también la Rural a un vice suyo como ministro de Agricultura. ¿Qué pasó con ese modelo? Bueno, ya lo sabés, 26.000 pymes quebradas. 100.000 empleos industriales menos. No hace falta que pase acá revista de lo que fue el macrismo. Pero mirá este dato. Porque en las 500 grandes empresas también se ve que el gobierno de Macri y el plan que proponen en este caso reconducir las cámaras del agronegocio fracasó. Ni las más grandes zafaron. Este dato salió esta semana. Es de la encuesta de 500 mayores empresas que hace el INDEC. Y fíjate, es muy binario, muy claro, muy nítido el resultado también. ¿Quién ganó y quién perdió? Le preguntan esto a las principales 500 empresas. En 2015 ganaron
417 empresas y perdieron 83. De las grandes, la cúpula empresarial. Fíjate los años siguientes, cómo va aumentando durante el macrismo, hasta llegar al año pasado. De las 500 empresas, no zafaron ni las más grandes. 120 empresas perdieron dinero durante 2019, de las 500 más grandes de la Argentina. De vuelta, así como si los aceiteros no ganan bien, ¿qué le espera a un empleado de comercio? Si las 500 más grandes tuvieron 120 con quebranto, ¿qué le espera al resto si se adopta de vuelta este plan que, insisto, acaba de fracasar? Ahora, en una disputa política como esta, en una disputa en la cual está en juego el sentido, está en juego el norte de una sociedad, qué vamos a producir, de qué van a vivir nuestros hijos, cosas súper importantes, súper importantes. En este contexto, hay que pensar también que lo que no avanza, retrocede. ¿Sirvió bloquear las exportaciones o amagar con bloquear las exportaciones durante 10 días para después terminar retrocediendo como termina retrocediendo hace un rato el gobierno? Políticamente, digo, hago el análisis político en un contexto en el cual empieza a ser todo político, porque es un año electoral. ¿No era mejor por ahí subir la alícuota de retenciones y sentarse a negociar desde ahí? ¿Qué quiso hacer el gobierno cuando bloqueó la exportación y dijo, ahora sí, los voy a sentar a negociar? Y cuando se sentaron a negociar, resulta que hasta los que se beneficiaban apoyaban a los que supuestamente se perjudicaban por una cuestión ideológica, por una afinidad política y no por lo que le dictaba su balance, su negocio, su contador. ¿Es inteligente hacer esto en el inicio de lo que puede ser otro superciclo de commodities? Porque, perdón, el oro está volando, O sea, suben el maíz, sube la soja, están en su récord en 6 años. ¿Y por qué es eso? Bueno, en parte porque el dólar se devalúa. Esto es textual lo que pasó en la época de Néstor Kirchner. Y en la época de Néstor Kirchner lo que se hizo fue subir las retenciones. Había subido el dólar parecido a lo que subió ahora. Estaban subiendo las commodities parecido a lo que subieron ahora. Pero la decisión fue otra. Y la verdad, me parece que cada decisión tiene que ser lo suficientemente meditada en este contexto como para que el plan no vuelva a fracasar. Así empieza Brotes Verdes.